En un monasterio perdido entre las montañas andaluzas, el amanecer llega cubierto de silencio. Un silencio que parece contener secretos, culpas y melodías que aún no han terminado de morir. Entre sombras, un hombre de mente brillante y corazón fatigado busca el equilibrio entre la verdad y el perdón. Antes de comenzar, me encantaría saber desde qué parte del mundo nos estás escuchando y qué hora es allá. Cuéntamelo en los comentarios. Ponte cómodo, deja que el misterio te envuelva. Empecemos la historia. El carruaje avanzaba lentamente por el camino empedrado, ascendiendo entre olivares antiguos y colinas cubiertas de un polvo dorado. Hercule Poirot, sentado con impecable compostura, observaba el paisaje con el mismo cuidado con que examinaba un rostro culpable. Había en aquel horizonte una calma que parecía demasiado serena para ser verdadera. El aire, perfumado de romero y piedra caliente, parecía esconder un secreto antiguo. El cochero, un hombre de pocas palabras, señaló con la cabeza el perfil del monasterio, recortado contra el cielo como una sombra de otro tiempo. Poirot inclinó levemente la cabeza, intrigado. «Un lugar de recogimiento, monsieur, y de silencio», dijo el hombre con respeto. Poirot asintió, pero en sus ojos brilló una chispa de duda. Para él, el silencio nunca había sido simple. Podía ser tanto la paz del alma como el eco de algo reprimido. Cuando el carruaje se detuvo ante las puertas del monasterio, el detective belga bajó con la puntual elegancia de quien llega no por casualidad, sino porque el destino lo ha invitado a escuchar aquello que nadie más oye. El antiguo monasterio, ahora convertido en un retiro para artistas, respiraba una mezcla extraña de santidad y vanidad humana. Las paredes, cubiertas de hiedra, guardaban el murmullo de las plegarias perdidas y el rumor de las notas musicales que surgían desde el salón principal. Allí se reunían pintores, poetas y músicos, almas errantes que buscaban inspiración en el aislamiento y redención en la belleza. Poirot, recibido con cortesía, observó a los huéspedes con atención discreta. Cada gesto, cada mirada, revelaba algo más que el talento. Había cansancio, melancolía y, en algunos, una ansiedad apenas contenida. La anfitriona, una dama española de voz dulce y porte firme, le explicó que el retiro culminaría con un concierto de la célebre pianista Elena Varela. «Una mujer de talento prodigioso», dijo, «pero de corazón sombrío». Poirot respondió con una sonrisa cortés. Conocía bien el alma de los artistas. En su búsqueda de perfección ocultaban más tormentos que virtudes. Al recorrer los pasillos, notó que cada rincón del lugar parecía observarle, como si el arte mismo fuese un espejo que reflejaba no solo la belleza, sino también los pecados del espíritu. En los días siguientes, Poirot se adaptó a la vida del monasterio con la misma precisión con la que ordenaba los objetos sobre su tocador. Se levantaba temprano, tomaba su café con leche en el claustro y paseaba bajo los arcos contemplando el juego del sol sobre las losas de piedra. Todo seguía un ritmo casi monástico. Las comidas eran puntuales, las conversaciones mesuradas, los ensayos musicales tan regulares como el tañido de una campana. Sin embargo, algo perturbaba esa armonía. Poirot lo percibía en los silencios prolongados, en los saludos demasiado amables, en la forma en que las miradas se apartaban cuando se pronunciaba el nombre de la pianista. «Hay orden, sí», pensó, «pero también hay disciplina nacida del miedo». Durante una de sus caminatas por el claustro, se detuvo a observar a los jóvenes músicos practicando. Había en sus ojos una devoción reverencial, casi religiosa, hacia Elena Varela. Poirot sonrió apenas. Conocía ese tipo de adoración, la que puede convertirse en celos o en culpa. En ese instante, el reloj del campanario marcó la hora con un tono grave, como si el propio edificio recordara a todos que la perfección, como la fe, siempre tiene un precio. Una tarde, mientras el sol teñía de cobre las paredes del claustro,
Poirot conoció al padre Martín. El monje, de rostro tranquilo y mirada profunda, le saludó con cortesía silenciosa. Su presencia inspiraba respeto sin esfuerzo, como si su autoridad proviniera no de la palabra, sino del conocimiento de lo invisible. Conversaron brevemente sobre el retiro, sobre los artistas que venían buscando consuelo más que fama. «El arte, Monsieur Poirot», dijo el sacerdote, «puede ser también una forma de penitencia». Poirot lo observó con interés. «¿Y qué pecado busca redimirse aquí, mon père?», preguntó con suavidad. El sacerdote sonrió apenas, sin responder del todo. «Cada uno trae su propio peso, señor, y algunos lo descargan en la música, otros en el silencio». A Poirot le intrigó aquella respuesta. Intuyó que el padre Martín no era solo el guardián de un monasterio, sino también de las verdades que los huéspedes preferían no pronunciar. Al despedirse, el sacerdote añadió: «Aquí, el alma no se juzga, pero se escucha». Y en ese tono pausado, Poirot creyó oír el eco de un secreto que aún dormía entre los muros. Esa misma noche, durante la cena, el padre Martín volvió a mencionar a Elena Varela. «Es una mujer excepcional», dijo. «Su música es pura confesión». Poirot alzó una ceja. «¿Confesión, dice usted?» «Sí», respondió el sacerdote con calma. «Cada nota que toca parece pedir perdón por algo que solo ella conoce». Poirot escuchó con atención. Había conocido artistas que transformaban el dolor en belleza, pero en las palabras del monje había una gravedad distinta, casi trágica. «Dicen que su música cura el alma», continuó el padre Martín, «pero tal vez intenta curar la suya propia». Esa idea acompañó a Poirot durante el resto de la velada. Observó a la pianista de lejos, en una conversación breve con otros músicos. Su elegancia era austera, su sonrisa breve y medida. Había en ella una calma que no pertenecía a los vivos, sino a quienes han pactado con el silencio. Poirot sintió una inquietud leve, un presentimiento que no sabría explicar todavía. Cada genio, pensó, lleva consigo una sombra, y las sombras no siempre permanecen quietas. La noche cayó con lentitud sobre el monasterio. El viento recorría los claustros con un murmullo que recordaba oraciones olvidadas. Poirot, desde su celda, observaba la luna reflejarse en los tejados y sentía que el lugar respiraba un silencio demasiado perfecto, demasiado calculado. Intentó concentrarse en la lectura de un pequeño libro de devociones hallados sobre la mesa, pero su mente volvía una y otra vez a las palabras del padre Martín y a la figura de la pianista. Había algo en aquel entorno que no encajaba, una armonía artificial, como una melodía sin error pero sin alma. A lo lejos, una nota de piano sonó, leve, solitaria, apenas un suspiro de marfil sobre la noche. Poirot cerró el libro. El sonido cesó tan pronto como había empezado. Entonces comprendió que aquel lugar, pese a su belleza y su calma, no era un refugio, sino un escenario. Y en los escenarios, pensó, el silencio nunca es inocente. Es la antesala del drama. El detective se recostó en su cama, con el corazón tan alerta como su mente, esperando que la próxima mañana trajera consigo la primera grieta en aquella aparente perfección. El antiguo salón capitular del monasterio, con sus bóvedas altas y muros impregnados de siglos, estaba lleno de un murmullo expectante. Las velas dispuestas a lo largo de la estancia temblaban bajo el suspiro del viento nocturno, arrojando sombras movedizas sobre los rostros atentos. Hombres y mujeres vestidos con discreta elegancia ocupaban los bancos de madera, mientras el aire se impregnaba del incienso que aún flotaba desde la misa vespertina. Poirot, sentado en la segunda fila, observaba la escena con una atención que nada tenía de artística. Le intrigaba la disposición del espacio, la luz que caía sobre el piano negro y, sobre todo, la manera en que los asistentes contenían su respiración,
como si esperaran algo más que música. El reloj de pared dio la hora exacta. Nadie habló. Desde el fondo del salón, un monje cerró lentamente las puertas, y aquel sonido seco, metálico, resonó como un presagio. Poirot cruzó las manos sobre el bastón y se inclinó hacia adelante. No sabía aún por qué, pero la atmósfera tenía algo de liturgia y de juicio al mismo tiempo, como si el concierto que estaba por comenzar fuese una misa de requiem por un alma todavía viva. El murmullo cesó cuando Elena Varela apareció. Su figura menuda, envuelta en un vestido oscuro, avanzó con lentitud entre los bancos. Caminaba con la dignidad de quien se acerca a un altar, y no a un instrumento. Su rostro, pálido y sereno, no reflejaba emoción alguna. Solo sus ojos, profundos, brillantes, insondables, revelaban una lucha silenciosa. Se inclinó brevemente ante el público, pero su mirada no se dirigió a ellos. Parecía mirar más allá, hacia un punto invisible que la llamaba desde su propia conciencia. Poirot notó la tensión de sus manos al posarse sobre el teclado. Dedos delicados, firmes, acostumbrados a transformar la culpa en belleza. El aire en la sala cambió. No había un sonido alguno, pero ya todos estaban bajo el hechizo. Poirot sintió una leve punzada de compasión. Había visto antes ese mismo gesto, el de quien busca redención no en las palabras, sino en el acto mismo de enfrentarse a su destino, y en la forma en que Elena respiró antes de tocar la primera nota. Supo que aquella noche no se trataba solo de música. La primera nota resonó con una pureza tan perfecta que algunos presentes cerraron los ojos. La melodía avanzaba como una confesión murmurada, alternando entre la dulzura y el desgarro. Poirot, atento, sintió en cada compás una intención matemática, una estructura impecable que no dejaba espacio a la improvisación. Había belleza, sí, pero una belleza helada, como la de un mármol funerario. Las manos de la pianista se movían con precisión de relojero, sin un error, sin un temblor. Y, sin embargo, algo en aquella perfección resultaba insoportable. Era como si cada nota pidiera perdón. Poirot se inclinó un poco, escrutando los rostros del público. Algunos lloraban sin entender por qué. Otros, rígidos, parecían incapaces de respirar. Y entonces lo comprendió. No era una despedida, sino una repetición. Cada variación del tema central contenía un eco, una palabra no dicha, una acusación contenida. Mientras la melodía se elevaba hacia su clímax, Poirot entrelazó los dedos. «Mademoiselle Varela», pensó con un estremecimiento, «usted toca como quien entierra algo muy querido, o muy culpable». La última nota vibró unos segundos en el aire, suspendida entre la vida y el vacío. Luego, el silencio. Un silencio tan absoluto que pareció absorber el aire del salón. Elena se mantuvo inmóvil unos instantes, con la cabeza levemente inclinada, los dedos aún sobre las teclas, como si temiera romper la quietud que ella misma había creado. Un leve movimiento. Sus labios se separaron, quizá para pronunciar una palabra, pero no llegó a hacerlo. Su cuerpo se estremeció apenas, un gesto imperceptible que precedió al derrumbe. El golpe fue suave, casi elegante. Cayó hacia adelante, el rostro oculto entre sus brazos. Por un instante, nadie comprendió. El público, paralizado, creyó que era parte de la interpretación. Solo cuando una mujer lanzó un grito ahogado, la ilusión se quebró. Poirot se levantó despacio. Su mirada, fría y clara, recorrió el lugar. Nadie se movía, nadie se acercaba. El reloj marcó la medianoche. En el aire quedó flotando una sensación de despedida irreal, como si la música, no el cuerpo, hubiese muerto. El murmullo creció en el salón. Algunos se acercaron al piano, otros se detuvieron en mitad del pasillo, incapaces de avanzar. Poirot, con su acostumbrada calma, levantó una mano. «Por favor», dijo, «que nadie toque nada».
El sacerdote, que había cerrado las puertas antes del concierto, intentó abrirlas, pero las cerraduras resistieron. Las ventanas, selladas con gruesos cerrojos de hierro, no ofrecían salida. Era como si el propio monasterio quisiera guardar para sí el secreto de la muerte. Poirot se inclinó sobre el cuerpo de la pianista. No había señal de lucha ni rastro de dolor, solo una serenidad inquietante. Sobre el teclado, una partitura abierta mostraba una última nota escrita a lápiz: Adagio. Alrededor, los murmullos se convirtieron en un coro de miedo y desconcierto. «Fue el corazón», murmuró alguien, «o tal vez el destino». Poirot no respondió. Observó la escena como si todo fuese parte de una coreografía perfectamente calculada. Demasiado perfecta, pensó. Y en esa perfección, en la disposición de las sillas, en el ángulo del cuerpo, en el olor tenue del aire, comenzó a intuir que el crimen había sido tan meticuloso como la música que lo precedió. Poirot dio un paso atrás y miró hacia el piano. Sobre su superficie brillaba una copa de cristal, aún medio llena de vino rojo. El aroma, tenue pero inequívoco, le llegó con una punzada amarga. Se inclinó ligeramente, aspiró con cautela y frunció el ceño. Almendras. El detective no pronunció palabra. Sus pensamientos se ordenaron con la precisión de un metrónomo. Nadie más parecía haberlo notado, y sin embargo, el aire mismo del salón había cambiado. Pidió una lámpara, observó el cáliz contra la luz. La superficie mostraba una huella, una sola, en el borde. Poirot cerró los ojos un instante. En su mente, la música de Helena se mezclaba con aquella fragancia letal. «No, mademoiselle», murmuró para sí. «No fue el destino». Se enderezó con lentitud y miró a los presentes. El miedo había reemplazado a la devoción. El arte, pensó, tiene su pureza, pero el alma humana siempre busca enturbiarla. Mientras el reloj marcaba los primeros minutos del nuevo día, Poirot comprendió que lo que acababa de presenciar no era un final, sino el preludio de una verdad mucho más amarga. El silencio posterior a la tragedia tenía un peso insoportable. Aún se percibía en el aire el eco de la última nota, y con ella una vibración casi física de estupor. El cuerpo de Helena Varela había sido trasladado a una celda lateral, pero el público seguía reunido, inmóvil, como si el alma de la pianista continuara presente entre ellos. Poirot, erguido y tranquilo, no se dejó arrastrar por el caos. Observaba, siempre observaba. Las reacciones humanas le interesaban más que la muerte misma, porque era en los vivos donde la verdad encontraba refugio. Miró los rostros uno por uno. Algunos fingían dolor, otros se aferraban al silencio. Había miedo, sí, pero también un matiz más denso, casi culpable. El joven pianista, con los puños crispados, la mujer elegante que ocultaba las lágrimas tras un pañuelo de encaje, el compositor francés que se mantenía a distancia, con expresión impenetrable. Poirot no necesitaba hablar. La escena ya había comenzado a revelar su partitura moral. «C'est curieux», murmuró para sí. La muerte no ha hecho más que descomponer una armonía ya rota. Y en aquel pensamiento, en ese instante en que el dolor se confundía con la sospecha, Poirot comprendió que lo que acababa de presenciar no era solo una tragedia, sino el desenlace de una lucha invisible. El joven pianista, Marcos de la Fuente, se adelantó con un temblor en la voz que parecía mezcla de indignación y desesperación. «¡Era mi maestra!», exclamó. «Mi ejemplo, mi inspiración». Pero Poirot notó que su tono no tenía la pureza del duelo. Era una voz que reclamaba algo más, algo que la muerte había negado. Marcos se llevaba las manos al cabello, agitándose, incapaz de contener las palabras. Ella me decía que aún no comprendía la música, que tocaba con la mente, no con el alma, y ahora no podré demostrarle lo contrario. Poirot lo observó con serena atención. «Mon cher», dijo con suavidad,
Quizá su severidad era un elogio disfrazado. Los grandes artistas castigan más a quienes creen capaces de superarlos. Marcos lo miró y en sus ojos brilló algo distinto, una furia contenida. No lo entendería, monsieur. Ella era imposible. Quería dominarlo todo. Dio media vuelta como si escapara de un pensamiento insoportable. Poirot cruzó los brazos. En ese instante comprendió que aquel joven no lloraba a su maestra, sino la derrota ante una figura que lo había eclipsado. En su dolor había orgullo herido, y en su duelo, el eco de una rivalidad que nunca se atrevió a confesar. Clara Ibáñez, la mecenas del Retiro, se acercó al detective con un rostro pálido que no lograba disimular la agitación interior. Su elegancia permanecía intacta, pero sus manos, enguantadas de seda, temblaban ligeramente. «Era como una hija para mí», dijo, aunque su voz quebrada tenía más de posesión que de ternura. Poirot inclinó la cabeza, escuchando con paciencia. La señorita Varela era muy admirada, sin duda. Admirada, sí, pero también incomprendida. Clara bajó la vista. Nadie sabía lo que sufría, ni lo que yo hice por ella. La traje aquí para que encontrara paz, para que dejara atrás a quienes le hacían daño. Poirot no respondió. Notó que aquella confesión tenía el tono de una súplica. ¿Y la encontró, madame? Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. No, ni siquiera conmigo. Desde hace meses vivía encerrada en su música, obsesionada con un nocturno que no quería mostrarme. Yo la amaba como a una hermana, pero ella se alejaba. Siempre se alejaba. Poirot asintió lentamente. Ah, el amor, madame, puede ser una prisión muy decorada. Ella le sostuvo la mirada unos segundos, y en ese silencio, Poirot advirtió algo más profundo. Aquella mujer no lloraba solo a Helena. Lloraba también el poder que había perdido sobre ella. Lucien Arnaud, el compositor francés, permanecía apartado, con el porte imperturbable de quien se sabe observado. Cuando Poirot se acercó, el hombre inclinó la cabeza cortésmente. «Terrible tragedia, monsieur. La música pierde hoy una voz inimitable». «Oui», respondió Poirot, «pero quizá no todos lamentan su silencio». Lucien arqueó una ceja, sin alterar su tono. «¿Insinúa usted que yo...?» Poirot levantó una mano. «No insinúo nada, solo observo». El francés suspiró. «Éramos colegas, compusimos juntos una vez. Y sí, hubo diferencias, pero los artistas discutimos por notas, no por veneno». Poirot lo contempló con esa calma que desarma más que la acusación. La rivalidad, monsieur Arnaud, puede ser una forma refinada de amor. Dos almas que no pueden coexistir en la misma melodía. Por un instante, algo cruzó la mirada del francés. Una chispa de orgullo herido. Luego, con voz más baja, añadió. Helena era brillante, pero cruel. No sabía compartir la luz. Poirot sonrió levemente. Ah, monsieur, la luz puede cegar tanto al que la mira como al que la posee. Lucien no respondió, pero el leve temblor en sus dedos, que intentaban ocultarse en el bolsillo, fue para Poirot más elocuente que cualquier palabra. El piano, aún cubierto por la sombra de la tragedia, conservaba sobre su atril una partitura abierta. Poirot se acercó con respeto casi religioso. El título, escrito con letra delicada, decía «La confesión». Las primeras páginas mostraban una melodía de estructura rigurosa, pero a medida que avanzaba, las notas parecían liberarse de toda norma. El último compás terminaba abruptamente, a mitad de una frase musical. Poirot frunció el ceño. «Inacabada», murmuró, o quizás interrumpida. Tomó la partitura entre sus manos. En el margen había un trazo más fuerte, una línea que se detenía justo antes del clímax. No era error de artista, era intención de alma. Marcos, Clara y Lucien observaban a distancia. Ninguno se atrevía a hablar. Poirot levantó la mirada hacia ellos. «Messieurs, mesdames», dijo en voz baja,
La señorita Varela no escribió esta música para ser oída, sino para ser entendida. Y eso, créanme, es más peligroso que cualquier veneno. Dejó el manuscrito en su sitio y dio un paso atrás. Aquella pieza, comprendió, era un testamento emocional. Y todo testamento, incluso el musical, contiene una herencia de culpa. Cuando la noche cayó sobre el monasterio, Poirot se retiró a la celda que le habían asignado. Allí, bajo la luz débil de una lámpara de aceite, extendió su libreta y comenzó a trazar un esquema, no de hechos, sino de sentimientos. En el Tionos centro escribió: Elena Varela, armonía rota. A su alrededor, 3 nombres: Marcos, resentimiento; Clara, amor posesivo; Lucien, orgullo herido. Un triángulo perfecto de pasiones, cada una tan peligrosa como el veneno mismo. Poirot apoyó la pluma y cerró los ojos. En su mente resonaba aún el último acorde del nocturno. Todo crimen, murmuró, es una disonancia que busca resolverse. El viento nocturno soplaba entre las piedras del claustro. Desde algún lugar del pasillo, el sonido de una campana anunció la medianoche. Poirot sonrió con melancólica lucidez. Pronto, pensó, la armonía volverá, pero antes será necesario escuchar la música que los culpables tocan en silencio. La sala donde horas antes se había desplegado la tragedia permanecía en penumbra. Poirot entró despacio, con el andar medido de quien se acerca a un altar profanado. El piano aún estaba allí, cerrado, como si guardara en su interior el último suspiro de su dueña. Cada tecla, pensó, debía contener una verdad que nadie había querido escuchar. Se detuvo frente al instrumento, las manos cruzadas a la espalda, observando la superficie pulida que reflejaba vagamente la luz de las velas. El silencio era absoluto, pero no vacío. Tenía densidad, peso, casi una voz. Poirot apoyó los dedos sobre la madera. «Mademoiselle Varela», murmuró, «usted hablaba con notas», y murió antes de terminar la frase. En la distancia, el viento movió los ventanales con un gemido suave. No había rastro de violencia, ni objeto desplazado. La muerte había pasado por aquella sala con la precisión de una melodía concluida. Poirot, sin embargo, sabía que incluso las melodías perfectas esconden disonancias. Su mirada se posó en el banquillo, en la partitura, en el vaso de vino vacío. Todo parecía ordenado, y sin embargo, el detective percibía la huella invisible del desorden más profundo, el del alma. La habitación de Elena Varela era un espejo de su carácter, todo dispuesto con simetría impecable, desde los libros alineados por tamaño hasta el pañuelo doblado sobre la mesa. El aire olía a lavanda y a aislamiento. Poirot avanzó lentamente, con ese respeto que reserva para los lugares donde el dolor ha dormido en silencio. Observó una fotografía enmarcada. Elena al piano, la mirada serena y distante, como si su alma ya estuviera en otro mundo. A su lado, una lámpara de mesa iluminaba un pequeño rosario de madera, gastado por el uso. Sobre el tocador había una carta abierta con tinta corrida. Las primeras palabras, apenas legibles, hablaban de arrepentimiento. Poirot leyó la caligrafía apretada y sintió que cada trazo era un esfuerzo por mantener el control sobre algo que se desmoronaba. «Una mente disciplinada», murmuró, «pero un corazón que no conoce descanso». Miró hacia la cama, perfectamente tendida, sin huellas de sueño. Todo sugería vigilia, la de quien no se permite olvidar. Poirot comprendió que aquella habitación no era un refugio, sino una celda voluntaria. Allí, entre el orden y la soledad, la artista había preparado su confesión final. En el cajón de un escritorio pequeño, Poirot encontró un cuaderno de tapas negras. No tenía nombre ni adornos. Lo abrió con cuidado, y su mirada se detuvo en las primeras líneas escritas con tinta temblorosa. El pecado perdonado a través de la armonía. El resto eran frases cortas,
casi oraciones interrumpidas. La música purifica lo que la palabra ensucia. No todos los sonidos son belleza. Cada nota puede salvar o condenar. Poirot leyó en silencio, con el ceño levemente fruncido. Aquello no era el diario de una artista, sino de una penitente. Había en esas páginas un intento desesperado de expiar algo que la atormentaba más que la muerte. Las últimas líneas estaban manchadas por lágrimas secas. Decían: he compuesto lo que no podía decir. Si me escuchan con el alma, sabrán la verdad. Poirot cerró el cuaderno con un gesto lento. Comprendió que ese testimonio no pedía justicia, sino comprensión. Sin embargo, en la mente del detective, la comprensión era siempre la antesala de la verdad. Y en aquel caso, la verdad no estaba escrita con palabras, sino con acordes. Poirot buscó al padre Martín en el claustro. El monje estaba de pie junto al huerto, con las manos cruzadas y la mirada perdida en la línea del horizonte. «Monsieur Poirot», dijo sin sorpresa. Sabía que vendría. El sacerdote lo condujo a una sala de piedra, donde el aire olía a cera y silencio. «Usted busca un crimen», comenzó, pero lo que ella buscaba era perdón. Poirot se inclinó ligeramente. «Entonces, mon père, ¿cree usted que su muerte fue voluntad divina?» El sacerdote lo miró con serenidad. «No me atrevería a juzgar, pero la señorita Varela confesó su pena muchas veces, aunque no con palabras. En su música había culpa, y en su culpa una belleza que dolía». Poirot meditó unos segundos antes de responder. «El arte, mon père, puede ser un espejo o una máscara, a veces ambas cosas». El padre Martín sonrió tristemente. Para ella era penitencia. Tocaba como quien reza de rodillas. Quizá el cielo escuchó antes que nosotros. Cuando se despidieron, Poirot sintió una inquietud nueva. Si la música era una confesión, entonces alguien había escuchado esa confesión antes que él, y había actuado en consecuencia. De regreso a su celda, Poirot cerró los ojos y dejó que el recuerdo de la música volviera a él. Escuchó en su mente el nocturno final, las pausas, las repeticiones, los silencios deliberados, y de pronto comprendió. Las notas formaban un patrón, una secuencia rítmica que se repetía 3 veces, siempre en el mismo orden, con una variación mínima. No era capricho artístico, era intención. «Una confesión cifrada», murmuró, tomando lápiz y papel. Anotó la estructura, marcando las repeticiones. Cada una correspondía, según su intuición, a un nombre, a una emoción, a un vínculo. El primero, la furia. El segundo, la devoción. El tercero, el orgullo. Las 3 emociones se entrelazaban en una sola melodía, como si la artista hubiese tejido su verdad entre compases. Poirot sintió una punzada de respeto. «Ah, mademoiselle, usted era más lúcida que sus oyentes». Guardó el cuaderno, convencido de que la música no solo hablaba de redención, sino de responsabilidad compartida. En su perfección estaba el rastro del crimen. Esa noche, mientras la brisa agitaba las ramas del jardín, Poirot se sentó junto a la ventana. Las estrellas parecían demasiado serenas para un mundo tan lleno de culpas. Pensó en Helena, en su búsqueda de armonía, en su necesidad de transformar el pecado en belleza. «Hay crímenes», reflexionó en voz baja, «que no se cometen con manos, sino con silencios, y hay verdades que mueren por exceso de pureza». En su cuaderno escribió una frase: «El arte no absuelve, solo disfraza». El reloj marcó las 11. Desde el patio se oía el rumor distante del viento contra las campanas. Poirot se recostó, los brazos cruzados, la mente serena pero alerta. Sabía que el alma de aquel misterio no estaba en la muerte, sino en la música. Y mientras el monasterio se sumía en un silencio de piedra, el detective belga comprendió que debía escuchar de nuevo el nocturno, no con los oídos del músico, sino con los del confesor. Porque, como todo crimen, aquel también había comenzado con una nota disonante en el corazón humano.
El monasterio dormía, pero en el salón lateral, donde la cera derretida caía lentamente sobre los candelabros, Poirot permanecía despierto. Había dispuesto entrevistas discretas con quienes la muerte de Elena Varela había dejado inquietos. El ambiente era espeso, y el silencio, ese silencio que en otros lugares significaba paz, allí tenía el peso de la culpa. Cada palabra pronunciada se hundía en el aire como una piedra en el agua. Poirot escuchaba, pero también leía los gestos, los titubeos, la respiración contenida. Había aprendido que el miedo no siempre produce gritos. A veces se expresa en susurros. Los tres sospechosos acudieron por turno, como penitentes ante un confesor que no ofrecía absolución. Poirot, con la cabeza levemente inclinada, dejaba hablar sin interrupción, anotando en su mente los silencios más que las frases. Sabía que la verdad, rara vez, se revela por completo. Suele mostrarse como una grieta diminuta en la fachada de las emociones. Cuando la última vela parpadeó, Poirot pensó que las almas humanas eran como las partituras incompletas de Helena. Cada una pretendía alcanzar la armonía, pero siempre quedaba una nota disonante que traicionaba la verdad. El joven pianista entró nervioso, con las manos manchadas de tinta y los ojos febriles. Se sentó frente a Poirot sin esperar invitación. «No puedo soportarlo», murmuró. Era perfecta, y cruelmente consciente de ello. Poirot lo observó en silencio. «Usted la admiraba mucho, ¿n'est-ce pas?» Marcos sonrió con amargura. La amaba, monsieur, o al menos eso creía, pero amarla era odiarse. Ella tocaba lo que yo apenas soñaba alcanzar. Su talento era un espejo que me devolvía mi mediocridad. Poirot asintió con lentitud. Y el discípulo, mon cher, a veces desea destruir el espejo para no ver su reflejo. El joven se levantó bruscamente. No, nunca le haría daño, aunque a veces quise que callara, que dejara de tocar, que dejara de recordarme que yo no era nada. La confesión flotó en el aire como una nota suspendida. Poirot lo miró con ojos serenos, sin juicio. La admiración, dijo al fin, es una forma refinada de desesperación. Usted no buscaba su aprobación, sino su silencio. Marcos bajó la cabeza, y en aquel gesto Poirot leyó algo más que tristeza, una pasión torcida por la frustración, tan peligrosa como el veneno que aún impregnaba el aire del crimen. La siguiente en entrar fue Clara Ibáñez. Su porte conservaba la dignidad de las damas acostumbradas al respeto, pero su mirada revelaba el temblor interior de quien ha amado demasiado. «Monsieur Poirot», comenzó, «usted no entendería lo que ella significaba para mí. Helena era mi razón». Poirot le ofreció asiento con una leve inclinación. «¿Su razón, madame? ¿O su pertenencia?» Clara lo miró con desconcierto. «Yo la ayudé, la protegí, la saqué de la pobreza, de la enfermedad, de los hombres que la despreciaban». «¿Y a cambio?» Ella se estremeció. «Nada, solo su presencia, que me dejara cuidar de ella». Poirot entrelazó los dedos. «Ah, pero el amor que da sin medida también exige sin palabras. Usted no deseaba su gratitud, madame, sino su dependencia». Clara se llevó la mano al pecho. «No, yo la adoraba». «Adorar es una forma elegante de poseer», respondió Poirot suavemente. Durante un instante, la mujer pareció encogerse bajo la luz de las velas. Si ella me hubiera dejado marchar, quizás no habría sufrido tanto. Poirot la observó retirarse, comprendiendo que su devoción no había nacido del afecto, sino del miedo a perder el reflejo de sí misma que encontraba en Helena. Lucien Arnaud entró con la calma estudiada de quien ha ensayado cada palabra antes de pronunciarla. «No sé por qué me interroga», dijo con un tono cortés. «Mi relación con Mademoiselle Varela fue profesional». Poirot ladeó la cabeza. «¿Y la música, monsieur? ¿También fue profesional?» El francés sonrió apenas. «La música no tiene dueño. Ella y yo competíamos, tal vez, pero eso forma parte del arte».
Una competencia, replicó Poirot con suavidad, que a veces deja heridas más hondas que el amor. Lucien no respondió de inmediato. Se sirvió una copa de agua, la sostuvo entre los dedos como si analizara su transparencia. Era brillante, lo admito, pero tenía una forma de humillar. Convertía cada ensayo en un juicio. No soportaba estar equivocada. ¿Y usted, monsieur, soportaba estar por debajo de ella? Lucien lo miró fijamente. No me sentía por debajo, solo olvidado. Y nadie soporta ser olvidado por quien lo ha comprendido mejor que nadie. Poirot guardó silencio. Había en esas palabras una melancolía genuina, pero también una confesión, la de un hombre cuya vanidad había sufrido una herida irreparable. Cuando la última entrevista concluyó, Poirot se quedó solo, apoyado en el respaldo de su silla, repasando mentalmente cada palabra. Había escuchado 3 voces distintas, pero un solo tema recorría todas: la dependencia. Marcos había amado la perfección que lo humillaba. Clara había amado la presencia que la sostenía. Lucien había amado el reconocimiento que lo alimentaba. Helena, sin saberlo, había sido el centro de una constelación de almas incapaces de vivir sin su luz, y la muerte había roto la órbita de todas ellas. Poirot se levantó y recorrió el salón en silencio. Se detuvo frente al piano, ese mismo instrumento que había sido testigo y cómplice. Pasó un dedo por la tapa cerrada y murmuró: «Todos ellos deseaban poseerla, y quien desea poseer, termina destruyendo». En ese momento comprendió que la clave del crimen no estaba en el veneno, sino en el amor. Un amor que, como una melodía, podía empezar con dulzura y terminar con una nota final insoportable. Ya en su celda, Poirot encendió una vela y abrió su cuaderno de notas. Escribió con su caligrafía meticulosa: «Amar al artista es, a veces, desear su silencio». Dejó la pluma a un lado y observó cómo la llama proyectaba su sombra en la pared. Era una frase sencilla, pero cargada de una verdad amarga. Elena Varela había vivido rodeada de admiradores que la veneraban, y cada uno, a su manera, había deseado callar su voz. Unos por orgullo, otros por amor, otros por miedo. Poirot cerró el cuaderno y sonrió con tristeza. «El corazón humano», murmuró, «es un instrumento más complejo que cualquier piano, y sus disonancias, mon ami Hastings, no se corrigen con acordes, sino con comprensión». Apagó la vela y se recostó. Afuera, el viento soplaba entre los cipreses, y el monasterio parecía guardar un secreto más profundo que la muerte, el de aquellos que aman tanto que destruyen lo que dicen adorar. Poirot cerró los ojos, consciente de que la armonía que buscaba no se hallaba en la justicia, sino en el entendimiento de las almas que habían tocado la misma nota y la habían hecho temblar. Poirot se encontraba solo en la biblioteca del monasterio, rodeado de las partituras de Elena Varela. Había pasado horas revisando cada compás con la minuciosidad de un relojero. De pronto, una idea se instaló en su mente con la claridad de una nota sostenida. Aquella última composición, el nocturno en do menor, no era una despedida, era un mensaje. Cada acorde, cada pausa, parecía tener una intención más allá de lo musical. Poirot recordó las palabras del padre Martín. Algunas confesiones se hacen con notas. La pieza no hablaba de melancolía ni de redención, sino de revelación. Era una construcción lógica, no emocional, una confesión cifrada. Tomó una hoja y comenzó a escribir símbolos al margen, asignando valores, pausas y repeticiones. Lo que emergía era un patrón, 3 secuencias, 3 almas entrelazadas. «Ah», murmuró en voz baja, «Mademoiselle, usted no solo componía música, también acusaba». Cerró los ojos un instante, dejando que el eco del descubrimiento lo envolviera. Comprendió entonces que la verdad no se escondía en la belleza del sonido, sino en su estructura. Elena había dejado un testimonio,
un último acto de justicia, tan sutil y preciso como el veneno que había puesto fin a su vida. Poirot extendió sobre la mesa las páginas del nocturno, trazando líneas que unían las repeticiones melódicas. La composición se dividía en 3 movimientos, cada uno con un carácter distinto. El primero, apasionado y disonante, evocaba la turbulencia de la juventud. Marcos, pensó Poirot, su obsesión y su ira se esconden entre estos acordes violentos. El segundo movimiento era más sereno, casi devocional, impregnado de ternura y miedo. Clara Ibáñez, su amor convertido en dependencia. El tercero, en cambio, tenía la frialdad calculada de un duelo intelectual, un desafío disfrazado de elegancia. Lucien Arnaud, el orgullo herido del genio menor. El detective sonrió. Helena había plasmado en su música no solo sentimientos, sino retratos psicológicos. 3 corazones, 3 culpabilidades, 3 motivos, susurró. Pero aún faltaba algo. Una breve coda, apenas unas notas suspendidas antes del final, repetía una secuencia incompleta. Era un fragmento que no pertenecía a ninguno de los 3 movimientos. Poirot comprendió entonces. Esa última línea no señalaba un nombre, sino un acto, el crimen mismo, escondido en la perfección del ritmo. La artista había tejido su propio epitafio con precisión matemática, confiando en que solo una mente obsesionada con el orden, como la de él, podría comprenderlo. Poirot se levantó de la mesa con un gesto repentino. En su mente, una imagen resurgió como un acorde disonante. Una copa de vino, brillante bajo la luz de las velas, y un gesto casi imperceptible. Clara Ibáñez inclinándose para hablar con la pianista antes del recital. Recordó que había 2 copas sobre el piano aquella noche, una para Helena, otra para la mecenas, y recordó también cómo, unos segundos antes de que comenzara la música, una de ellas había sido movida de lugar. «Ah», dijo con suavidad, la más leve de las notas, el cambio de posición, el compás que altera toda la melodía. Abrió su cuaderno y escribió: la copa, el vino, el veneno, el gesto. No había duda, el crimen no fue improvisado. Fue ejecutado con la misma exactitud que una pieza musical. La asesina había confiado en el poder del detalle, en la ilusión de la rutina. Nadie recordaría un intercambio tan sutil. Pero Poirot sí. Para él, cada acto humano tenía su ritmo, y el de aquella noche había sido cuidadosamente compuesto. El arte del asesinato, murmuró con gravedad, consiste en tocar la nota falsa sin que nadie la escuche. Poirot se reclinó en la silla, el rostro iluminado por la tenue luz de una lámpara. La verdad se le revelaba como una sinfonía oculta bajo capas de aparente armonía. Sí, pensó, el crimen es como la música, requiere precisión, equilibrio y una belleza que distrae de su monstruosidad. El asesino había confiado en el poder del orden, una muerte que parecía natural, un entorno cerrado, una melodía que encubría la intención. Todo estaba calculado para que nada sobresaliera. Poirot sonrió con amargura. Pero el orden absoluto, mon ami, es inhumano. Y donde no hay imperfección, allí se oculta la mentira. Revisó de nuevo las partituras. Las repeticiones eran demasiado regulares, las pausas demasiado exactas. El alma humana no funciona así. Helena, perfeccionista hasta el extremo, había introducido el error a propósito, la grieta en su obra. Y en esa grieta, Poirot había visto el reflejo del crimen. Comprendió entonces que la belleza no solo disfraza la culpa, la convierte en arte. Ella sabía, murmuró, que su muerte debía tener la forma de una obra perfecta, y toda obra perfecta necesita su ruptura final. Al amanecer, Poirot pidió que la sala de conciertos se preparara una vez más. Quería una reconstrucción, no de los hechos visibles, sino del alma de aquella noche. Ordenó disponer el piano en el mismo lugar, las copas sobre el atril,
las velas encendidas con idéntica disposición. Cuando el padre Martín le preguntó el propósito, él respondió con calma: «No busco repetir un crimen, mon père, sino una verdad. Esta vez la música no mentirá». Marcos, Clara y Lucien fueron convocados discretamente. Los tres aceptaron, movidos por la curiosidad o el miedo. Poirot los observó llegar, tres figuras distintas, unidas por el mismo peso invisible. Mientras ajustaba las partituras sobre el piano, pensó en la ironía de aquella escena. Los culpables volverían a escuchar su propio retrato, la melodía de sus faltas. «Esta noche», se dijo, «la armonía servirá a la justicia». Luego pidió silencio. El aire del monasterio estaba cargado de tensión, como si incluso las paredes aguardaran la resolución de una sinfonía interrumpida. Las velas ardían con una llama trémula, proyectando sombras que parecían respirar junto a los presentes. Poirot, de pie junto al piano, recorría con la mirada a cada uno. Marcos evitaba sus ojos, tenso como una cuerda. Lucien mantenía una compostura glacial, pero sus dedos tamborileaban un ritmo irregular. Clara, en cambio, mostraba una calma que solo podía nacer del agotamiento o de la resignación. Poirot habló con voz baja y firme. «Esta noche repetiremos la música de Mademoiselle Varela, pero no para honrar su memoria, sino para escuchar lo que quiso decirnos antes de morir». El silencio fue absoluto. Afuera, el viento golpeaba los vitrales, marcando un compás invisible. Poirot colocó una mano sobre la tapa del piano. «El arte puede embellecer la verdad», dijo, «pero también puede ocultarla. Esta vez, la belleza no servirá de refugio». Las primeras notas resonaron y el detective cerró los ojos. Cada acorde parecía respirar con vida propia. Sabía que al terminar, cuando la última vela se extinguiera, la música dejaría de mentir. Y en ese silencio que habría de seguir, el asesino, el alma más disonante de todas, se revelaría por fin. El reloj del monasterio marcaba la medianoche cuando Poirot pidió que todos se reunieran en el refectorio. La piedra fría del suelo reflejaba el parpadeo de las velas y el aire tenía esa densidad solemne que antecede al juicio. Nadie habló al entrar. Los pasos resonaban como un rezo inconcluso. El padre Martín, con las manos cruzadas, observaba al detective con expresión grave, consciente de que lo que estaba por suceder no pertenecía ya al ámbito de la fe, sino al de la verdad. Marcos, pálido y nervioso, se mantenía de pie junto a una columna. Lucien, rígido, con la mirada desafiante, y Clara Ibáñez, de luto riguroso, sostenía un rosario entre los dedos, como si el perdón pudiese comprarse con oración. Poirot permaneció en silencio unos segundos, estudiando cada rostro bajo la luz temblorosa. Luego habló con voz baja, pero firme. «Esta noche, mes amis, la armonía volverá al monasterio, no con la música, sino con la verdad. Y créanme, la verdad, aunque disonante, siempre encuentra su tono final». Nadie se movió. Afuera, el viento golpeaba las ventanas. Poirot cerró los ojos un instante, como si invocara al espíritu de la pianista. «Que la justicia, Mademoiselle Varela, suene con pureza esta vez», murmuró, y comenzó su relato. Poirot se adelantó con su calma habitual, las manos unidas a la espalda. «El crimen», dijo, «comenzó antes del concierto, cuando el veneno fue depositado en una copa de vino. Pero no cualquier vino, mes amis, aquel destinado a simbolizar la amistad entre dos mujeres». Clara tensó el cuello, apenas perceptiblemente. Poirot continuó. «Helena, artista hasta en la tragedia, aceptó la copa sin sospechar que bebía su última nota. Mientras tanto, su asesina se aseguró de que el cambio pasara inadvertido. ¿Cómo? Con un gesto que todos juzgaron inocente. Un toque en el atril, una distracción mínima. Se detuvo y señaló las partituras sobre la mesa. Y luego la música, la confesión. Un nocturno que no era una despedida, sino una acusación.
Cada movimiento representaba una emoción, cada emoción, una persona, y en el último compás, una pausa, el eco de una traición. Lucien frunció el ceño. Marcos se estremeció. Poirot levantó un dedo. El arte ocultó el crimen, pero también lo reveló, porque en su perfección, Mademoiselle Varela dejó escrita la verdad. Y esa verdad, señores, es que el amor, cuando se vuelve posesión, termina siempre por destruir aquello que dice adorar. El silencio que siguió fue casi físico. Poirot los observó uno por uno, con esa mirada que desnuda sin herir. Marcos de la Fuente, dijo, el discípulo que confundió admiración con celos. En usted hay fuego, pero también una debilidad, la del ego herido. El joven bajó la cabeza. Poirot prosiguió. Lucien Arnaud, rival en el arte, víctima de su propio orgullo. Usted vio en la muerte de Helena la coronación de su frustración, el triunfo de quien no podía ser vencido en vida. Lucien apretó los labios, pero no replicó. ¿Y usted, Madame Ibáñez? Poirot dejó que el silencio completara la frase. Usted la amó como solo aman los corazones que no soportan el rechazo, con devoción y resentimiento. Clara se irguió, desafiante. Yo la amaba, dijo. Sí, madame, pero también deseaba conservarla para sí. Quiso salvarla de todo, incluso de su libertad. Y cuando ella decidió abandonar el escenario, comprendió que la perdería. Entonces, en un gesto que usted cree de amor, le ofreció la copa que selló su destino. Las sombras de las velas se agitaron. Poirot respiró hondo. Cada uno de ustedes amó a Helena, pero solo uno convirtió el amor en crimen. Poirot se acercó lentamente a la mesa del vino. Tomó la copa vacía y la sostuvo frente a los presentes. He aquí el instrumento del crimen, un objeto sencillo, pero con una melodía propia. En su borde, un resto de perfume, el mismo que usa una de las damas aquí presentes. Clara dio un paso atrás. Poirot la observó con serenidad. Durante el concierto, Madame, usted se levantó un instante para acomodar las partituras de Helena. Lo recordará. Fue un acto tan breve que nadie lo consideró importante, pero al hacerlo, cambió las copas. Ella no respondió. «¿Sabe qué delata a un culpable?», continuó Poirot con voz suave. «No la mentira, sino la contradicción entre el alma y el gesto. Cuando mencioné el vino, madame, usted se llevó la mano al corazón, no por sorpresa, sino por miedo. Un miedo antiguo, el del amor que ha cruzado su propia línea». Clara apretó los labios, temblorosa. Poirot bajó la copa y concluyó. No fue odio, ni codicia, ni venganza. Fue amor, el más destructivo de todos, el que no soporta ser libre. El rostro de Clara perdió toda expresión. El rosario cayó de sus manos y quedó sobre la mesa, junto a la partitura de la confesión. Por un instante pareció a punto de hablar, pero no lo hizo. Poirot esperó. No había prisa en su mirada. Sabía que ciertas verdades necesitan silencio para completarse. Clara se acercó al piano y acarició las teclas cerradas. Ella iba a dejarme, murmuró por fin, casi en un suspiro. Decía que su música le pedía soledad, que ya no necesitaba mi ayuda. El padre Martín bajó la cabeza. Poirot permaneció inmóvil. Quise detenerla, prosiguió Clara. No pensé en matarla, solo que descansara, que el mundo la dejara en paz. Sus ojos, vacíos de lágrimas, se posaron en Poirot. ¿Cree que Dios me perdonará? Poirot respondió con voz grave. Dios, madame, escucha incluso las notas que nosotros no oímos, pero el perdón exige primero que uno se escuche a sí mismo. Ella asintió débilmente y se dejó caer en un banco. Nadie habló. El piano, mudo, parecía custodiar su confesión mejor que cualquier palabra. El amanecer encontró al monasterio en una calma casi irreal. Los primeros rayos de sol entraban por las vidrieras, disipando las sombras de la noche.
Poirot, de pie junto a la puerta del refectorio, observó a los presentes con gesto cansado. Clara fue conducida por el padre Martín al claustro, donde se sentó a rezar en silencio. Marcos y Lucien, abatidos, se alejaron sin hablar. La tragedia los había unido en una verdad que ninguno deseaba conocer. Poirot se quedó unos instantes más. Se acercó al piano y deslizó los dedos sobre la tapa, como si despidiera a un viejo amigo. «La música, Mademoiselle Varela», murmuró. «Ya no puede mentir por usted. Su confesión ha sido escuchada». Cerró el cuaderno donde había anotado sus deducciones y respiró profundamente. En su interior no había triunfo, sino una melancolía serena. Al salir, el canto de un pájaro rompió el silencio. Era una nota pura, breve, incorrupta. Poirot levantó la vista y sonrió con suavidad. «El orden ha sido restaurado», pensó. «Pero incluso la verdad, como la música, deja siempre un eco. Y ese eco, mon ami, es lo que llamamos alma». El amanecer llegó con una lentitud casi piadosa. Las primeras luces rozaban las cúpulas del monasterio, tiñendo de oro los muros antiguos. Poirot permanecía junto a la ventana de su celda, observando las montañas que despertaban entre neblinas pálidas. Todo era quietud, pero no paz. El eco del crimen aún flotaba en el aire, aunque ahora parecía un recuerdo que la naturaleza se negaba a retener. Las campanas llamaban a la oración matutina, y su sonido se alzaba sereno, limpio, como si el mundo quisiera purificarse del dolor de la víspera. Poirot respiró profundamente. Había restablecido el orden, sí, pero no la alegría. En su mente, el rostro de Clara Ibáñez se superponía con el de Elena Varela, dos almas unidas por la misma necesidad de absolución. El arte y el amor, pensó, son espejos que devuelven tanto la belleza como la locura. Cerró los ojos un instante y dejó que el silencio se hiciera completo. En ese silencio, el alma del lugar parecía recobrar su equilibrio, como una cuerda que, tras la tensión, encuentra al fin su nota justa. El padre Martín se acercó a Poirot mientras ambos caminaban bajo los arcos del claustro. El aire fresco traía el olor del incienso y del ciprés. «Hijo mío», comenzó el sacerdote con voz suave, «he pasado la noche en oración. Hay algo que siempre me ha inquietado, el modo en que la belleza puede nacer del pecado». Poirot lo miró en silencio, dejando que el hombre continuara. «El arte», prosiguió el padre Martín, «es una confesión, no siempre de palabras, sino de alma. La señorita Varela buscaba el perdón no en la iglesia, sino en la música. Cada nota que tocaba era una súplica. Algunos llegan a la redención arrodillados. Ella lo intentó al piano». Poirot inclinó ligeramente la cabeza. «Y, sin embargo, murió sin pronunciar su culpa». «Porque no era su culpa la que la mató», respondió el sacerdote con tristeza. «Fue la de otro, incapaz de soportar la luz que irradia quien ha sido perdonado». El detective guardó silencio. En aquel lugar, la justicia del mundo y la de Dios parecían separadas por una frontera invisible. El padre añadió: «Algunas confesiones, Monsieur Poirot, no se hacen con palabras, sino con notas». El sacerdote se detuvo ante una fuente, donde el agua caía en un murmullo constante. Poirot contempló su reflejo, difuso sobre la superficie. La fatiga se mezclaba con una tristeza antigua, la de quien ha comprendido demasiado sobre la naturaleza humana. «Mon père», dijo finalmente, «tiene usted razón. Hay almas que no saben hablar sino a través de la belleza, y hay crímenes que no se cometen por maldad, sino por amor mal entendido». El padre Martín lo observó con serenidad. Poirot añadió en voz baja: «Y algunos pecados, mon père, se perdonan a través del silencio». El sacerdote asintió lentamente. «El silencio también es una forma de misericordia». Poirot permaneció unos instantes junto a él. La fuente seguía sonando,
como si la naturaleza confirmara aquellas palabras. Después se llevó una mano al pecho, con un gesto leve pero profundo, casi devoto. «Yo he visto muchas formas de muerte», dijo, «pero pocas tan llenas de música, quizá porque en ellas no hay odio, sino la desesperación del alma que busca reposo». El padre Martín sonrió con melancolía. «Entonces, Monsieur Poirot, usted no es solo un hombre de lógica, sino también de compasión». Poirot se alejó del claustro, caminando entre las sombras de los cipreses. La brisa movía los rosales junto al muro, y en el aire se mezclaba el perfume de la tierra con el incienso del amanecer. En su mente, los hechos de los últimos días se entrelazaban con un pensamiento más profundo. La línea tenue entre amor y destrucción. ¿Cuántos crímenes había resuelto que no nacían del odio, sino de un amor deformado por el miedo a perder? El corazón humano, pensó, es un instrumento de muchas cuerdas, y la más peligrosa de todas es la que suena por compasión. Recordó la serenidad de Clara al confesar sin palabras, la mirada vacía con que se entregó al silencio. Tal vez había comprendido, al fin, lo que Helena había intentado decir con su nocturno, que la culpa puede ser tan armoniosa como una melodía, si se toca con sinceridad. Poirot sintió un extraño alivio. No toda verdad debía celebrarse. Algunas solo podían aceptarse con humildad. «Sí», murmuró, «la belleza puede ocultar la culpa, pero también revelarla. En el fondo, son el mismo lenguaje». El carruaje esperaba en el sendero empedrado. Poirot, con su maleta pequeña y el sombrero en la mano, se detuvo un instante antes de partir. Miró hacia el monasterio, donde el sol bañaba los muros con una luz dorada. El orden había sido restaurado, el crimen comprendido, la verdad revelada, y sin embargo, su espíritu no encontraba júbilo. La justicia humana era apenas un reflejo del equilibrio que él percibía en la creación, preciso, pero frágil. Mientras subía al carruaje, escuchó las campanas del mediodía. Cada toque parecía cerrar un capítulo, sellando el silencio de los vivos y el descanso de los muertos. Todo vuelve a su lugar, pensó. El mundo, mes amis, siempre busca su armonía, incluso después de la disonancia más amarga. El conductor azuzó los caballos y el monasterio quedó atrás, envuelto en la claridad del día. Poirot se acomodó en el asiento, mirando la línea de las montañas. Por un momento, creyó oír una melodía lejana, un eco del piano de Helena, suave como un adiós. Cerró los ojos y permitió que esa música imaginaria lo acompañara en su viaje hacia la próxima verdad. El sol ascendía con fuerza sobre las colinas andaluzas, extendiendo su resplandor sobre los olivares y las piedras antiguas. En el valle, el monasterio se fundía con el paisaje, convertido en un punto de silencio en medio de la luz. Poirot, ya lejos, sentía que algo de sí mismo había quedado allí. Quizá una parte de su fe en el orden perfecto, tal vez la certeza de que no todo puede explicarse con la razón. El alma, pensó, no obedece a las leyes de la lógica. A lo lejos, un pastor entonaba una melodía sencilla, y el sonido se mezclaba con el canto de los pájaros. Era como un requiem natural, sin solemnidad ni culpa, solo una música que aceptaba la imperfección del mundo. Poirot sonrió con suavidad. «Sí, mademoiselle Varela», murmuró. «La verdad también puede ser hermosa, incluso cuando duele». Y mientras el carruaje avanzaba bajo el sol, en su mente quedó flotando una última armonía, la de una mujer que buscó el perdón a través del arte, y de un hombre que, al comprenderla, encontró en el silencio la más humana de las melodías. Al final, la verdad no devolvió la paz, pero sí el equilibrio, porque la justicia, cuando nace del entendimiento, no castiga, libera. En el silencio del amanecer, Poirot comprendió que incluso la belleza puede ser culpable, y que el perdón, a veces, suena más fuerte que la música. ¿Tú qué opinas?
¿Crees que el amor puede justificar un crimen? ¿O solo disfrazarlo de compasión? Si esta historia te ha conmovido, deja tu comentario, comparte el misterio y acompáñanos en el próximo caso, donde la verdad volverá a esconderse tras la más hermosa de las apariencias.